Al finalizar este video, serás capaz de leer o importar un archivo de texto en JavaScript y mostrarlo en tu programa. También podrás leer un archivo en formato CSV y mostrarlo en la estructura de tu preferencia, como puede ser una tabla. Otra cosa que vas a ser capaz de hacer será escribir un texto y pasarlo a un archivo para exportarlo. Un saludo amigos, soy el profesor Roberto de Michele y sin más preámbulo vamos a estudiar el código que tenemos acá para saber cómo funciona todo esto de la lectura y escritura de archivos o la importación y exportación de archivos, ya sea en texto plano o en CSV. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra estructura HTML para poder aprovechar las interfaces gráficas de HTML en cuanto a la entrada de archivos, ¿ok? Y los botones. Entonces, configuramos sus cabeceras. Y empezamos a agregar el contenido. Le voy a agregar un título con una etiqueta H1, que es un header, un titular, que diga gestión de archivos. Y empezamos con nuestro primer bloque, que va a ser para poder leer un archivo de texto y mostrarlo directamente en pantalla. Entonces, revisando el código HTML que tenemos acá, vemos que tenemos un header, que es para colocar este título, seleccionar para mostrar inmediatamente, un párrafo que dice seleccionar el archivo a mostrar, lo tenemos acá, y aquí es donde empezamos con nuestros elementos clave, como este de tipo archivo, para poder leer algún archivo desde nuestro ordenador, que a continuación vamos a mostrar el contenido del archivo que leamos. Entonces es muy importante que veamos esto, que aquí le asignamos un identificador que se llama archivo 1, y a este elemento pre le asignamos un identificador, un ID, de nombre contenido-archivo. Lo siguiente es agregar nuestra lógica de programación. Podemos hacerlo en el mismo documento para no extendernos y empezar a agregar nuestras funciones. Entonces, lo primero que quiero hacer es que mi programa detecte cuando yo cargue un archivo en este elemento que está acá. Para eso voy a utilizar unas funciones de JavaScript que se llaman addEventListener, que me van a permitir ejecutar una acción cuando ese documento tenga un cambio, en este caso, ¿sí? Yo puedo agregar los listeners, las escuchas, de eventos como cambios, clics, arrastres y otros muchos comportamientos. Entonces, acá lo que estoy diciendo es que de mi documento HTML, o sea, de todo esto que tenemos acá, voy a seleccionar el elemento que tiene un ID, para eso es el numeral, archivo 1, en ese caso es este que está acá. Y con el punto le estoy diciendo que a esto le voy a agregar a este método que se llama addEventListener, que se va a ejecutar cuando este archivo cambie, con change, ¿sí? Y cuando cambie voy a ejecutar esta función, una función que se llama leer archivo, que no la he creado, pero la tengo por acá. Bien, aquí me traje esta función, que es la de leer archivo, entonces ya sabemos que se va a ejecutar cuando mi archivo cambie. ¿Qué va a hacer esta función? Cuando sea llamada, va a recibir el evento, que también dentro del evento está todo lo que tenga que ver con este archivo, ¿verdad? Y ese evento, pues fíjense, aquí está target, o sea, el objetivo, que sería este input, va a leer los archivos, en este caso el primero, porque vamos a leer uno solo, y lo va a guardar en esta constante de JavaScript que se llama archivo. Si no hay ningún archivo, entonces retornamos en nulo, no hacemos nada. Pero si no, o sea, si esto no se ejecuta, si no retorna, entonces sigue nuestro programa. Y lo que vamos a hacer es uso de una API de JavaScript que se llama FileReader para leer los archivos. La inicializamos, lo guardamos en la constante lector, y luego le decimos que cuando cargue, o sea, onload, va a ejecutar esta función. Esta función lo que va a hacer es leer el resultado, ¿verdad? Guardarlo en la variable contenido, en la constante contenido, y luego llamar a una función que se llama mostrar contenido. Y aquí, eso es cuando cargue. Pero de resto lo que hacemos es que aplicamos el método readAsText, que es leer como texto, y le pasamos este archivo que estamos leyendo acá. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos otra función, mostrar contenido, que no hemos
no hemos declarado, vamos a hacerlo por acá. Las estoy colocando antes para que ya estén declaradas cuando yo las utilice, ¿ok? Bien, entonces en esta función mostrar contenido, fíjense que recibe como parámetro ese contenido que le estoy pasando acá, selecciona nuestro elemento contenido archivo, que es este que tenemos aquí, contenido archivo, y luego le inserta como HTML su contenido. También se puede hacer como text content o algún otro método que ustedes prefieran. Entonces vamos a ver cómo está. Guardamos, cargamos acá. Y si yo ahora cargo algún elemento, ya me lo va a mostrar aquí. Ok, para que confirmen, el contenido de este archivo es este que está acá. Tenemos otro archivo que vamos a utilizar que se llama lista.csv, que son archivos de valores separados por coma. Entonces, cada vez que yo utilizo la coma es otro valor diferente. Bien, ya aprendimos cómo hacer para leer y mostrar el contenido de un archivo. Ahora vamos a leerlo y operar con ese contenido para mostrarlo de alguna otra forma o hacer algunas otras operaciones. Voy a resumir esto que está acá. Lo primero sería agregar nuestra estructura HTML para tener algo así como esto, donde dice seleccionar para procesar y luego mostrar en tabla, ¿ok? Tenemos la misma estructura, fíjense, acá lo que cambié fue que en vez de un elemento pre, coloqué un elemento div, que le llamé tabla res. Nuestro input se llama archivo 2, ¿ok? Y ahora sí, vamos con nuestra funcionalidad. Siguiendo lo que ya hicimos en el ejercicio anterior, lo primero que tenemos que hacer es estar al tanto de que podemos detectar cualquier cambio en este input de archivo 2. ¿Ok? Si yo quiero estar seguro de que esto funciona, puedo cambiar acá, poner una función cualquiera anónima y simplemente mandar a mostrar un mensaje. Puedo copiar esto, que es parte de mi script. Entonces lo único que debería hacer es mostrar la palabra tabla dentro del div del contenido. Vamos a ver. Selecciono cualquier archivo, abrimos y aquí está, tabla. Entonces sí está funcionando mi detector de eventos. Bien, voy a borrar esto que está acá porque solo era una prueba. Agregamos la función archivo 2, que ya la tengo definida por aquí. Esta función leer archivo 2 prácticamente que hace lo mismo. Fíjense, recibe el parámetro, guarda el archivo, abre la API de FileReader y cuando está listo, cuando está cargado, llama a una función. Es muy parecido a lo que tenemos acá. ¿Ok? Prácticamente lo mismo. Nuestra diferencia va a ser en esta función crear tabla que tenemos acá. ¿Ok? En esta función crear tabla es donde nosotros vamos a operar con esos datos que estamos leyendo para poder mostrarlos en la estructura de tabla. Nuestra función crear tabla, ¿qué hace? En principio, agarra todos los datos que leamos y los va a separar con la función split por nueva línea. Eso quiere decir por cada vez, por este fin de línea, por este enter que tenemos acá. ¿Sí? Eso está representado en JavaScript por un /r/n. Entonces lo primero que hacemos es separarla. Entonces cada fila nos va a quedar en una posición del array. Cada fila va a ser una posición del array. ¿Cuál array? Todas filas. Bien. Luego lo que voy a hacer es, en una variable llamada tabla, voy a empezar a escribir mi código HTML. En este caso, la etiqueta de apertura de la tabla, que es table. Y empiezo a crear bucles. ¿Sí? Empiezo a crear bucles para empezar a rellenar las filas de mi tabla. Entonces, lo primero que voy a hacer es que si es la fila 0, fíjense que la fila 0 acá no tiene contenido, sino son los títulos de las columnas. Entonces, si es la fila 0, lo que hago es crear las cabeceras de la tabla, ¿verdad? Que vendrían siendo estas que podemos ver acá, nombre, profesión y ocupación. Si es la fila 0, entonces empezamos con la cabecera de la tabla. Si no, una fila normal. ¿Ok? Igual acá. Decimos que para cada columna
O sea, el primer for nos va a cubrir cada fila, ¿ok? Cada fila completa. El segundo for nos cubre cada columna, que sería esta, esta y así sucesivamente. Recuerden que cada columna está identificada por la coma, ¿ok? Entonces, si es la fila 0, coloco las de la cabecera para que estén en negritas. Si no, simplemente table description y el contenido, ¿ok? Este for lo que está haciendo es recorrer cada columna, como les había mencionado, pero fíjense aquí recorre cada elemento del array, que es la fila, y aquí vuelve a separar ese elemento del array, lo separa por las comas para poder tener en cada elemento de un nuevo array que se llama celdas fila los datos de cada columna, ¿ok? Hago el bucle y empiezo. Entonces, ya saben, empieza a crearlas en una columna nueva cada una. Luego que salgo de los bucles, finalizo el cuerpo de la tabla y la tabla como tal, y selecciono mi elemento tabla res, que es donde dije que iba a mostrar el contenido de la tabla, o la tabla mejor dicho, e inserto como HTML esta constante o esta variable tabla que hemos ido creando a modo de texto. ¿Okay? Lo que vamos haciendo es concatenando para tener todo ahí y luego la insertamos como HTML. Y nos da como resultado esta tabla que está acá. Si queremos agregarle un poco de complejidad, pudiera ser, vamos a agregarle acá otra columna, una imagen, pueden agregarle un video, sea un archivo de audio, lo que ustedes quieran. Puedo colocar la ruta o el nombre de la imagen, imagen1.png, que son archivos que tengo aquí en la carpeta. Y vamos a ver qué pasa. Ahora la diferencia va a ser que esto no puede ser una fila normal, porque si lo dejo así, cuando yo cargue mi archivo lista me va a salir el texto de imagen1.png, pero yo quiero que sea una imagen. Entonces ahora tengo que agregar una condicional para crear un elemento de imagen. ¿Cómo hacemos eso? Evaluando el número de columna en que estamos. Podemos hacerlo acá. Y decimos si, ¿verdad? Nuestro número de columna, ¿dónde está? Row cell, ¿verdad? Esta variable que tenemos aquí. Si row cell es igual, vamos a contar aquí. Esta sería la 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Si es igual a la 3, entonces no tendríamos esto, sino que creamos un elemento de imagen. Y le añadimos en su src la ruta, tan simple como eso. De aquí volvemos, concatenamos para cerrar nuestra comilla y nuestro input de imagen. Entonces, si no, pues tenemos esta que está acá, ¿okay? Que sería el texto plano que va dentro de la fila, dentro de la columna. Vamos a ver si funciona. Selecciono la lista y ahora me muestra el elemento de imagen, pero no me está mostrando mi imagen como tal. Veamos qué pasa. Tengo un espacio adicional ahí. Entonces lo que tengo que hacer es quitarle este espacio. Acuérdense que ya está separando por coma y el resto lo toma como el texto. Vamos a ver si es verdad. Selecciono aquí mi lista. Ahora sí, me está tomando sin espacio, pero fíjense que tengo un error de tipeo. Simplemente corregimos y debería funcionar. Bien, aquí está. Entonces, ahora sí, ya hemos cargado de forma dinámica un archivo multimedia, en este caso una imagen, para cada una de las filas. Aprovechando la ocasión, si han aprendido algo, por favor pueden pulsar ese botón de me gusta y suscribirse al canal para ser notificados cuando suba nuevos videos. Vamos con la siguiente parte, que sería exportar a un archivo de texto o a un archivo CSV. Entonces, lo primero sería crear nuestra plantilla en HTML para eso. Sí, lo voy a dejar por acá, voy a recargar esto.
Guardamos aquí. Tendríamos esto, exportar a un archivo de texto. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Esto ya lo conocen, es una cabecera, el párrafo. Tengo, en este caso es un input, pero no es de tipo file, no es de tipo archivo, sino de tipo texto. Aquí podemos poner text y le llamamos texto archivo. También tengo este botón que le puse el ID de exportar. Entonces vamos a crear la funcionalidad. Lo primero, como ya saben, sería agregarle un evento. En este caso no va a ser el cambio de archivo, sino va a ser cuando yo presione el botón. Entonces selecciono el botón. ¿Cómo? Con las funciones de JavaScript, con el query selector. Yo sé que este botón tiene un identificador que se llama exportar. Lo selecciono y le digo que cuando sea presionado, on click, me va a ejecutar esta función, que lo que va a hacer es declarar una constante con la data que tiene este campo de texto, que estaría en el identificador texto archivo, que es este que está acá, ¿sí? Y agarro su valor, su propiedad de valor, que es el que contiene lo que yo escribo aquí. Luego asigno de forma constante el nombre de que quiero para el archivo que voy a exportar y llamo a mi función exportar. ¿Qué hace mi función exportar? Se la dejo por acá. Recibe como parámetros la información que voy a exportar y el nombre del archivo, y luego crea virtualmente un elemento enlace, crea el archivo y le da clic automáticamente como para descargarlo. Entonces vamos a probarlo. Guardo, recargo. Si yo aquí escribo saludos desde un archivo creado en JavaScript y le presiono el botón exportar, fíjense que ahora me crea este archivo ejemplo.txt. Y tenemos acá saludos desde un archivo creado en JavaScript. Si quisiéramos exportar un archivo en formato CSV o alguna variable, el contenido de alguna variable, simplemente hay que hacer los ajustes en esta función para decirle qué es lo que vamos a ir guardando. Y eso fue todo por esta ocasión. Si quieres ver más videos sobre JavaScript y lógica de programación, puedes visitar el canal para ver todos los otros videos que tenemos disponibles. No olvides suscribirte y darle me gusta, compartirlo con alguien que le pueda interesar. Nos vemos en la próxima.